La información es urgente. Tenemos la posibilidad de saludar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, aquí en Equipo Noticias, en la mañana de A24 y aclarar todas las dudas a propósito del tema vacuna. Presidente Facundo Pastor, Flor Donovan, Cata Elía, Gabriel Sibdat, Javier Díaz, somos muchos. Clara Zaguero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias, presidente, por atendernos. Lo primero que le queremos preguntar es a propósito del tema vacuna, que es el tema que mayor expectativa genera, porque hay fechas o un calendario que se estableció, hay quienes hacen referencia a que usted hizo declaraciones respecto a marzo. ¿Cuál es la realidad respecto al calendario? Le cuento porque esa es una información que a mi juicio es muy malintencionada, que ha sacado un portal y que no refleja en nada lo que efectivamente dije. Me hicieron un reportaje en Chile. Sí. Y la pregunta que me hicieron en Chile era cuándo iban a poder contar en Chile con la vacuna que fabricamos en Argentina con México, que es la vacuna de Oxford AstraZeneca. Y yo expliqué que esa vacuna recién iba a estar en marzo y que a partir de marzo iba a poder distribuirse en América Latina y que había un sistema que había previsto la empresa de distribución de la vacuna equilibrada para toda América Latina. Comenté que nosotros estábamos en ese plan recibiendo creo que 4,5 millones de vacunas, lo que significa el 10% de la población, con lo cual pensaba que el 10% iba a recibir, cada país iba a recibir vacunas para vacunar al 10% de su población. Claro. Ese fue el comentario. También agregué que nosotros estamos trabajando absolutamente con todos. Estamos negociando con Rusia, estamos negociando con China, estamos negociando con Pfizer y estamos negociando con Moderna. Estamos negociando absolutamente con todos. Pfizer se había comprometido a acercarnos a la vacuna en alrededor de 700, para que vacunemos a 750.000 personas en el mes de diciembre. Ahora ha demorado un poco esa entrega. Seguimos trabajando con Rusia para ver de tener a fin de diciembre la vacuna y empezar a vacunar en enero y febrero. Y a partir de marzo podremos contar con la vacuna de AstraZeneca Oxford. Eso es exactamente lo que le pasa a la Argentina. La respuesta estuvo directamente ligada a que me preguntaron en Chile cuándo podríamos mandar las vacunas que fabricamos en Argentina a Chile. Y eso no va a ocurrir hasta marzo porque es el cronograma que se ha dado Oxford y AstraZeneca. Quiere decir que posiblemente para fin de año, primeras semanas del año entrante, ya la Argentina va a empezar a poder pensar en un sistema de vacunación masivo. Nosotros estamos trabajando en eso denodadamente porque nosotros tenemos una idea en la cabeza, que es vacunar a la mayor cantidad de gente. Tenemos que empezar por los que están en riesgo, o sea, primero a la gente, personal de la salud, el personal de seguridad, e inmediatamente después los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades prevalentes, que son las que más padecen la enfermedad. Nosotros tenemos que entre enero y febrero vacunar la mayor cantidad de argentinos posibles, porque de ese modo, si eventualmente llegara la segunda ola, estaríamos en muchas mejores condiciones de enfrentarla. Claro. Ese es el trabajo nuestro. En marzo, efectivamente, vamos a tener la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Y a partir de allí, tenemos entregas mensuales de AstraZeneca y Oxford permanentemente. Y que nos van a permitir vacunar a un alto porcentaje de la Argentina. Pero nada ha cambiado respecto a lo que yo dije. Lo que hay es una interpretación o malintencionada o errada simplemente sobre lo que dije respecto de cuándo podía llegar la vacuna que producíamos en Argentina a Chile. Eso no puede ocurrir antes de marzo, porque es marzo la fecha que se lleva a la AstraZeneca y Oxford para concluir la vacuna. Claro. Simplemente es eso. Presidente, entonces en principio enero y febrero sería la vacunación con la vacuna rusa o también la de Pfizer. Me gustaría también que quede, a ver si puede aclarar eso. Pfizer había comprometido con nosotros la entrega de alrededor de 750.000 dosis. 750.000 dosis. Perdón, 750.000 personas vacunadas. Estos son 1,5 millones de dosis.
Bien. porque cada vacuna son 2 dosis, ¿no es cierto? Vamos a hablar de cantidad de personas vacunadas para Sí. no confundir. Nos iban a dar vacunas para que tenemos a 750.000 personas. Por cuestiones de protocolo y del desarrollo de cómo va experimentándose la vacuna, Pfizer se demoró. Y entonces lo que estábamos esperando recibir en diciembre, tal vez lo recibamos un poco más tarde. Ahora Pfizer está pidiendo una autorización de emergencia y es posible que entonces, si aquí fuera, lo podemos recibir en diciembre. Claro. Después tenemos en tratativas, toda la tratativa con la vacuna rusa, que efectivamente nos ha ofrecido darnos vacunas en la cantidad que de las que hablamos. 10 Ahora- millones en un mes y 15 millones más en otro mes. Diciembre y enero. ¿Sí? Presidente, planteábamos hace un rato que era el mayor, por lo menos esto lo planteo yo, usted me dirá cómo lo ve, cómo lo siente, el mayor desafío logístico posiblemente de la historia argentina. Y nos Sí, preguntábamos, ¿se está trabajando en pos de eso? En preparar los aeropuertos, los hospitales públicos. Las bases de datos de la gente. El tema es que cada vacuna tiene su propia característica. Claro. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer es una vacuna que exige una logística muy grande porque necesita estar al momento de suministrarse a una temperatura de 80 grados bajo cero. Entonces eso hace todo muy complejo. La vacuna rusa exige que esté a 18 grados bajo cero. La vacuna de AstraZeneca se puede mantener en una heladera común, como necesita 8 grados simplemente. Entonces, yo el lunes tengo convocado el comité de vacunación, que es un comité que he creado, donde está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, precisamente para poner en marcha la logística de vacunación, que nosotros queremos empezar cuanto antes. Yo calculo que vamos a poder empezarlo fines de diciembre, primeros días de enero. Pero dependemos claramente de que las vacunas sean aprobadas. Claro. Tienen que ser aprobadas por las autoridades locales y tiene que ser aprobada por la autoridad argentina. Ambas cosas. Claro. Y entonces estamos trabajando online, o sea, toda la información que los laboratorios mandan a sus autoridades locales, nos la mandan a nosotros al mismo tiempo. Con lo cual podemos ir trabajando online. Lo que estamos viendo que son todas vacunas técnicamente validadas, científicamente bien desarrolladas. Sí, los porcentajes de efectividad, presidente, van cada día generando mucha expectativa, ¿no? Exactamente, muy altos. Entonces, y son todas así, no es que hay alguna que se destaque por sobre otra, son todas, son empresas y países que han desarrollado la ciencia y la tecnología médica al máximo, así que podemos estar muy tranquilos de lo que vamos a recibir. Presidente, hay otra duda también que tiene mucha gente, es ¿se va a poder vacunar a aquella gente que no sea población de riesgo por fuera del sistema público o en principio es el Estado el que va a concentrar todas las compras de la vacuna? El Estado Nacional va a concentrar toda la compra de la vacuna. Y en verdad lo que nosotros tenemos que hacer es, antes que nada, vacunar a las personas en riesgo. Miren, hay que tener en cuenta algunos datos para que entendamos. Hemos tenido una cantidad de contagiados muy grandes, pero el promedio de personas fallecidas en edad es de 74 años. Y más del 85% tiene más de 65 años. O sea, está muy claro que la población en riesgo es la población más adulta. El resto se puede enfermar, pero en la mayoría de los casos lo sobrelleva. Nosotros tenemos que empezar por los que tienen en riesgo su vida frente al virus. Y después ir ampliando, obviamente. Cuanto más podamos vacunar, más tranquilos estaremos. Claro. Seguro. A ver, Cata. Presidente, una
Buenos días. Yo le quería preguntar en el mientras tanto que esperamos la vacuna, vemos en varios países que hay una segunda ola y también vemos que en la Argentina hay un relajamiento general sobre los cuidados con el coronavirus. ¿Cómo prevén desde el Estado poder ajustar un poco, cuidarnos en el mientras tanto hasta que todos podamos estar vacunados? Allí hay una parte de responsabilidad social que es muy grande. O sea, hace unos días atrás hablé con Macron, estuve la semana pasada en Bolivia con el rey de España, estuve hablando con Pablo Iglesias. En todos los lugares del mundo lo que se ve es una actitud social de mucho relajamiento. La gente es como que no tiene muchas ganas de aislarse, aun cuando la ciencia médica dice que el aislamiento es el único método seguro para evitar el contagio. Y entonces es muy, muy difícil convocar a la gente después de tanto tiempo a que se preserve. Y la gente, y en Argentina estamos viendo lo que vivió Europa. Estamos viendo un proceso de caída lenta de contagios. Todos los días hay menos contagios. Hace unos días habíamos llegado a 15.000, hoy tenemos un promedio de contagios alrededor de 10.000 casos diarios. Sí. Y hay una tendencia a la baja. Esa baja es más pronunciada en la zona, en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, lo que ha quedado visto, nosotros tenemos que aprender de lo que pasa en Europa. Europa es como que nos anticipa lo que nos va a pasar. Lo que ha quedado visto es que la lucha contra el virus no se termina. Claro. Presidente. No se termina y solo podremos aminorar los efectos del virus cuando la vacuna esté distribuida entre nosotros y entonces todos podamos habernos vacunado. Presidente, mientras tanto hay que cuidarse. Presidente, para marzo, abril, mayo, para nosotros y para todo el mundo este era un virus completamente nuevo. Todo el mundo operaba en algún punto a ciegas. Casi para marzo del año que viene, cuando se supone que nosotros podamos estar experimentando la segunda ola, ya no va a ser un virus tan nuevo. ¿Qué haría distinto a la luz de los resultados que tuvo con respecto a lo que se hizo este año? Bueno, el virus ya no va a ser tan distinto porque vamos a tener la vacuna fundamentalmente. Claro. Y eso no es poca cosa. Ahí cambia, eso cambia todo. Eso cambia todo. Ahora, yo lo que diría es que todos tenemos conciencia de que si no existiera la vacuna, el único mecanismo posible es el aislamiento. No hay otro mecanismo. Claro. Y está a la vista que es el aislamiento el único mecanismo posible. Y que en verdad, yo también entiendo lo económico, porque a mí también me preocupa lo económico, me preocupa la persona que tiene un restaurante y no la puede explotar, todo eso lo entiendo, sí. Y me preocupa. Pero lo cierto es que en esos ámbitos lo que hay es un gran relajamiento. Cuando nosotros nos sentamos a comer nosotros, entre nosotros, lo que ocurre es que, bueno, nosotros nos relajamos, nos entendemos, hablamos, conversamos, nos olvidamos que puede haber un virus en alguno de nosotros. Nos olvidamos simplemente. Y ese descuido es tremendo, tremendo. Claro. Y la verdad es que ver todos los negocios abiertos, los restaurantes abiertos, los teatros abiertos, lo que le hace sentir a la gente es que el problema ha pasado. Pero lo que hay que entender es que debemos ir normalizando la actividad económica, y fundamentalmente esos comercios que tanto lo necesitan. Está claro. Lo que nunca debemos olvidar es que el problema no pasó. Seguro. También es un virus que no es tan difícil de cuidarse. Tan solo con tomar distancia, usar barbijo y lavarse las manos permanentemente en alcohol, con eso uno ya minimiza muchísimo la posibilidad de contagio. Seguro. Recordemos que estamos hablando en forma exclusiva con el presidente Alberto Fernández, que gentilmente nos atiende. Siento, presidente, usted me dirá, incluso una suerte de autocrítica en lo que acaba de decir de cuando nos sentamos a comer, nos relajamos, teniendo en cuenta que la verdad que el país estuvo preocupado incluso por su salud y la de parte del gabinete, por aquel encuentro que tuvo con Evo. Sí, también quiero serles franco, no fue en Bolivia donde nos contagiamos.
En verdad, al llegar a Buenos Aires, Gustavo Vélez se encontró con su hija que tenía algunos síntomas, dejó pasar todo el lunes, Sí. casi dejó pasar todo el martes, y recién el martes a la noche llamó a un médico, Claro. los hisoparon y ahí descubrieron que tenían el virus. Pero usted ya había en una entrevista asumido o admitido que ese tipo de imágenes no eran buenas o que era un error. Bueno, por supuesto que no, eso... Pero, miren, un presidente, entre otras cosas, yo suelo decir medio en broma, medio en serio, porque a veces lo olvidan. Un presidente, entre otras cosas, es un ser humano. Y muchas veces le pasa lo que le pasa a los seres humanos. Y efectivamente uno en reuniones de este tipo se le entiende. Esa noche era una noche singular, era la última noche de Diego Seguro. en el exilio. Y al día siguiente iba a estar volviendo a su patria y todos lo vivimos con una alegría singular. Y evidentemente en algún momento nos descuidamos. Y como estábamos comiendo, nos sacamos el barbijo y no respetamos la distancia. Eso fue así. Pero era Usted mucha ahora- gente, usted presidente, ahora disculpe, era mucha gente en una mesa con poca distancia también, Eso ¿no? no está bien, eso no está bien, eso no hay que hacerlo. Tienen razón ustedes. Lo que pasa es que también entiendan cómo ocurren las cosas, ¿no? Era una comida de Evo conmigo, llegó Evo con Sí, con algo, gente. y llegó, y ya había uno de los dos, y llegó el ex canciller y llegó y se empezó a llenar. Presidente, tiene que filtrar ahí, hacer un poco un núcleo más cerrado. O sacar la mesa Sí, afuera, sí, como, sí. o la mesa afuera, como, No, no, como- la verdad es que no me atrosiguen más porque no tengo respuesta, tienen razón ustedes. seguro, seguro. A ver, se suma Gaby Sible con alguna Sí. pregunta más. En realidad tengo dos, pero una bien breve para evitar, buen día, presidente, para Buen evitar día. malos entendidos y que lo saquen de contexto, porque acaba de decir textual, fue en La Quiaca donde nos contagiamos. Solamente para aclararlo, No. ¿Se refiere a Vélez? No, dije que no fue en Bolivia donde nos contagiamos. Fue en claro, La dicen Quiaca nos tampoco. contagiamos, por eso pues, Ah, alguno no, lo puede, no, se no, puede sacar de contexto. No puede nos ser dé una producto. primicia esta mañana, ¿no, presidente? No. Por favor. Solo quise decir que del grupo, el que se contagió... Claro, donde llegó la noticia del contagio. La Quiaca no en Y Bolivia, claro, y para aclararlo. se contagió claramente porque su hija cuando él llegó, desde el domingo tenía síntomas. Claro. Y él pasó todo el lunes y todo el martes, recién el martes a la noche llamaron al médico y ahí verificaron. De hecho, ¿cómo está la Vélez, enfermedad. presidente? No, está muy bien. Aparentemente, además, el virus fue muy leve con él, lo afectó muy leve. ¿Cómo se lleva usted con el aislamiento? Bueno, me llevo como todo... me hizo una toda pausa persona ahí, que ¿no? está aislada. Hizo No, como- bueno, es que claro, no es lindo estar aislado. No, está claro. No. Pero también soy consciente que el aislamiento en Olivos es definitivamente un aislamiento singular, porque es un lugar grande, espacioso. Algunos que se tienen que aislar en Seguro. departamentos chicos la deben pasar mucho peor que yo. Ahora, la otra pregunta que le quería hacer, presidente, respecto a la vacunación. El equipo de especialistas, los pronósticos, ¿hablan de alguna fecha donde empiece a haber una inmunidad? Y le pregunto esto porque hay muchos dicen, ojo, porque la vacuna no es que efectivamente va a hacer que termine los problemas o que empiecen a descender rápidamente, porque incluso genera anticuerpos después de bastante tiempo. Entonces hay un proceso donde el riesgo de que pase la segunda ola como en Europa, si nos relajamos y pensamos que porque está la vacuna ya está, es riesgoso. No, primero, si hay algún plazo que se prevé que pueda haber algún principio de inmunidad de rebaño, y segundo, si no cree que hay un exceso de optimismo ahí con la carga que le ponemos a la vacuna. La duda de la inmunidad de rebaño también existe, porque se han detectado casos de gente que estaba infectada y volvió a tener la enfermedad. Con lo cual uno no sabe los anticuerpos Claro. cuánto tiempo duran en el cuerpo humano. Ahora, las vacunas generan anticuerpos. En la primera dosis ya empiezan a generar anticuerpos. Y en la segunda dosis multiplica la generación de anticuerpos. Con lo cual, con la segunda dosis, la persona está realmente vacunada y Seguro. ya tiene anticuerpos para enfrentar la enfermedad. Ahora, lo que se está viendo es durante cuánto tiempo duran esos anticuerpos. Se calcula que duran no menos de un año, no más de 2. O sea, Claro. entre 1 y 2 años. Entonces, esto me parece, entiendan que siempre soy abogado y estoy repitiendo cosas que he leído de informes científicos
todo me parece que la vacuna va a tener la misma característica de la vacuna de la gripe, que hay que dársela todos los años. Claro. Porque finalmente el coronavirus es un virus de ese tipo, y me parece que habrá que repetir todos los años la vacunación para que estemos tranquilos y Seguro. estemos a resguardo. Presidente, lo saco un minuto del tema sanitario, por supuesto que es prioridad y es importante. Ayer se votaron varias cosas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero ¿qué mirada tiene de todas las críticas que se generaron desde sectores de la oposición a el impuesto a la riqueza, el aporte por única vez? Bueno, no vamos a entrar en la retórica de cómo se lo llama o cómo se lo menciona. ¿Qué mirada tiene usted de todo lo que se dijo de esta decisión de convertir en ley justamente este aporte? Miren, esa es una decisión que me parece está en sintonía con lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo. No es una cosa hecha tontas y locas, ¿eh? Es un proyecto que ha tenido en cuenta exactamente a quién afecta y cómo afecta. Y la verdad es que yo lo que diría, miren, si ustedes suelen preguntarme a mí si alguna vez imaginé que siendo presidente me iba a tocar enfrentar una pandemia. Y la verdad, el otro día hablaba con los gobernadores, nosotros pasaremos a la historia como los que gobernaron en la pandemia. Seguro. Es un hecho absolutamente único, irrepetible, especial. La verdad es que eso nos obligó desde el Estado a multiplicar mucho la inversión del Estado para ayudar a sectores de la sociedad que están en una situación realmente difícil. Y nosotros pudimos pasar toda la pandemia sin grandes conflictos sociales. Y eso fue el enorme esfuerzo que el Estado hizo. El Estado somos todos nosotros, toda la Argentina. Pero en verdad, ¿por qué hago todo este prolegómeno? ¿Por qué ese aporte que se llama aporte a las grandes fortunas? Debería ser el inicio, el punto de arranque de una Argentina más solidaria, simplemente. Tendría que llamarse ley de solidaridad, porque es el aporte de los que más tienen en favor de los que más lo necesitan. Se los dice alguien, además, que tiene una obsesión con el equilibrio fiscal. Obsesión. Yo creo que el déficit fiscal es siempre malo y que hay que tratar de minimizarlo todo lo que podamos. Ahora, lo que estamos viviendo es una situación absolutamente excepcional y como tal hay que buscar soluciones excepcionales. Y lo que está planteando esa ley es pedirle a los que más tienen que solidariamente colaboren con los que más necesitan. Si nosotros lo vemos de ese lado, hasta nosotros primero tenemos que estar agradecidos a los que hacen el aporte y reconocidos. Y segundo, tenemos que dar inicio a un país distinto donde la solidaridad empiece a funcionar realmente. Porque los Presidente. desequilibrios en Argentina son muy grandes. Sí. Sí. Presidente, este proyecto de ley que tiene media sanción fue duramente criticado por distintos grandes empresarios y además por asociaciones empresarias. ¿Usted viene reuniéndose con ellos últimamente? ¿Qué cree o cómo van a responder o qué le va a decir o qué les dijo cuando lo llamaron al respecto? Lo mismo que les acabo de decir a ustedes. Y les propuse que si tenían una mejor propuesta me nos la hicieran llegar, pero nunca nos llegó nada. Y el mismo Máximo y Sheila, que son los promotores de la ley, se reunieron con ellos y les plantearon lo mismo, pero nunca llegó nada. Y bueno, ya está. Digo, yo lo que creo es que entendamos, la Argentina tiene que agradecerle, debería agradecerle a los que hacen este aporte, esta contribución única y excepcional. Y este debería ser el comienzo de una lógica distinta de funcionamiento de la Argentina, donde los que más tienen participan de un modo más concreto, más efectivo,
en el manejo de la Sí. cosa pública. Presidente, pero como abogado, ¿qué cree que va a pasar o qué opina cuando le reclaman y dicen que este impuesto es inconstitucional? Sí, ¿Cree que confirmatorio. tiene asidero ese un reclamo? impuesto, si fuera un impuesto, yo creo que sería inconstitucional, pero no es un impuesto, es un aporte excepcional por única vez. Entonces, eso de O inconstitucional... sea, técnicamente cambia. Cambia absolutamente. Si fuera un impuesto, sí, porque si yo le digo a usted que a partir de ahora usted va a tener que pagar el 2% de lo que tiene, Claro. va a llegar un día, eso se vuelve confiscatorio, va a llegar un día que usted me entregue todo lo que tuvo. Claro. ¿Entiende? Porque Claro. todos los años hay que entregar un porcentaje de lo que tiene. Entonces un día Ahora, Lo que pasa es que al ser un aporte no voluntario, ahí entra en discusión también si en el fondo no es un impuesto con otro nombre, ¿no? No, bueno, no, pero puede ser yo no conozco, la realidad no conozco ningún impuesto voluntario, ningún aporte voluntario. Las tasas no se pagan voluntariamente, los servicios Por eso digo, no se esto pagan tampoco. voluntariamente. Claro, por eso digo, no. A mí me parece que eso es entrar en un debate jurídico que no tiene mucho Pero sentido. ve que va camino hacia eso, presidente, hacia Yo quisiera que una no, instancia yo quisiera- jurídica. Yo quisiera que no, quisiera que entiendan a los que les toca hacer este aporte, que entiendan que están ayudando a que el país se recupere y que todos los argentinos sepamos quiénes son los que han hecho ese aporte y estemos agradecidos a ellos por este aporte. Eso quisiera. Esto yo no quiero que sea un castigo a los ricos. Quisiera que sea una toma de conciencia de los sectores que mejor están, Claro. de ayudar a los que peor están. Eso quisiera. Eso quisiera. Y quisiera que todos les reconozcamos. Que un día hagamos un acto y digamos, bueno, estas fueron las personas que en la emergencia colaboraron. Hicieron el aporte, claro. Para ayudar a la Argentina. Como hacen, miren, cuando ustedes van a los Estados Unidos, esto se ve mucho en Inglaterra, en Europa también se ve, uno va a una universidad y entra a un aula y el aula se llama... Exactamente, sí. Aquel que haya donado la mejor tecnología para... Exactamente. Y Sí. toda la sociedad lo reconoce y le reconoce lo que ha hecho. Yo quisiera que actuemos del mismo modo. ¿Pero usted cree que hay un sector de la sociedad que lo está interpretando como un castigo a aquellos que más tienen, como un castigo al capital? Y, bueno, por lo menos así está planteado mediáticamente por muchos sectores y por muchos actores políticos también, que parece ser que lo muestran como una suerte de acto en contra de los que más tienen. Bueno, por ayer los discursos de la oposición, presidente, iban en este sentido. Digo, porque Y usted bueno, por eso habla de digo. los medios, la verdad que la discusión... y actores políticos, dije también, actores políticos también. Pero bueno, finalmente lo que yo quisiera es eso que les he dicho, ¿no? Que entendamos que estamos en una emergencia, que en la emergencia algunos pueden ayudar más que otros, y que sería muy bueno que todos reconozcamos el aporte que están haciendo Bien. aquellos que deban hacerlo. Presidente, le pregunto sobre justicia. Hoy la comisión de juristas que usted armó le va a enviar o ya le envió por mail la propuesta, este informe para mejorar el funcionamiento de la justicia. Primero preguntarle si ya le llegó y después le quería preguntar por la suerte del proyecto de reforma judicial, si este año se va a avanzar, qué se sabe sobre eso. Las conclusiones del grupo de juristas no me han llegado todavía. No la he visto. Sí. Yo quise que trabajen como trabajaron, con total libertad, sin ninguna interferencia. Leo por los diarios lo que aparentemente piensan, pero la verdad es que nunca llamé a ninguno para preguntarle qué piensa sobre los temas que le planteé. Con lo cual tengo la tranquilidad de que ellos se han movido con mucha libertad de criterio y celebro que lo quiero hacer. Después, yo creo que la reforma judicial es necesaria hacerla. La reforma judicial federal que hemos planteado es muy importante que salga. Es una reforma federal que definitivamente no beneficia a nadie que esté hoy procesado. Claro. No garantiza la impunidad absolutamente de nadie. Y lo que sí garantiza es un mejor funcionamiento de la justicia. Cuando yo vi el otro día que llevaron a juicio oral la causa de Río Tercero,
¿Se acuerdan ustedes la famosa explosión Sí. que hubo en un lugar donde ¿cómo se llama? La guarnición La militar. guarnición militar. Sí. Sí. Exactamente, Que hubo donde guardaban armamentos. un aniversario, Pero ¿no? que- Se cumplió. Sí, exactamente. 23 años después se le iban a juicio esa causa. Uno dice, bueno, evidentemente algo está funcionando Claro. mal. Algo está mal. ¿Y saben qué es lo que está mal? Que la justicia se mueve al ritmo de la política. Eso es lo que está mal. Pero yo estoy tratando, cuando uno va al interior del país y va a Rosario, por ejemplo, Sí. y se encuentra en la lucha que tienen contra el narcotráfico y no consiguen construir un nuevo tribunal, más fiscalías, una cámara de apelaciones, como lo que estamos nosotros proponiendo en la ley, uno se da cuenta la necesidad que hay de que esa ley salga. Ahora, la han paralizado por un capricho de la oposición, Claro, claro. que nunca entendió la importancia de ese proyecto. Presidente, Yo confío en que en algún momento reflexionen y colaboren, porque la verdad es que no hay ningún beneficio para nadie. Yo me he criado en la justicia, mi padre fue juez, soy un hombre del derecho, enseño derecho en la Universidad de Buenos Aires hace más de 30 años. Digo, yo quisiera tener una justicia digna de una vez por todas. Presidente, aprovecho, está la misión del Fondo Monetario acá. Hay una expectativa de que hay una necesidad también de cerrar este acuerdo cuanto antes. ¿Cuál es su evaluación de, en principio, lo que se viene discutiendo hasta ahora? ¿Llegan para diciembre con un acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? No, hay una necesidad de encontrar un acuerdo que le sirva a la Argentina. Bien, ese tema de las urgencias la soporté todo el tiempo que duró la negociación con los acreedores privados. Estábamos en pandemia y me exigían cerrar con los acreedores a cualquier precio. No, nosotros vamos a cerrar cuando la Argentina le convenga el acuerdo. Y mientras tanto, discutiremos con el fondo, negociaremos con el fondo, pero no vamos a cerrar porque no tenemos ninguna urgencia. Porque nosotros, la urgencia nuestra es que la Argentina se levante. Yo confío, por lo que he hablado con la titular del fondo, que vamos a poder encontrar puntos de acuerdo. Porque el primer punto de acuerdo que yo le planteé a la directora ejecutiva del fondo es que el plan económico va a ser argentino y no el fondo. Y la verdad es que cuando uno mira el presupuesto que se acaba de aprobar en el Congreso, uno se da cuenta con qué lógica sigue el presupuesto. Porque si uno lo compara con el presupuesto del 2019, que es el que se prorrogó durante el 2020, hemos aumentado la inversión en obra pública, hemos aumentado la inversión en vivienda, hemos aumentado la inversión en salud, hemos aumentado la inversión en educación, hemos aumentado la inversión en seguridad social. ¿Y qué fue lo único que bajamos? Intereses de la deuda. Pero, presidente, ¿el fondo acepta esa condición? El único ajuste que se ha hecho en el presupuesto del año que viene es el ajuste de los acreedores que van a tener que esperar hasta el 2024 para cobrar. Ese es el único ajuste que se ha hecho. Claro. Y nosotros queremos seguir con esa lógica, pero no es un capricho en un acto de prepotencia. Es lo que necesitamos para volver a crecer, simplemente. Sí. Presidente, ¿y el fondo acepta esa condición? Porque nosotros podemos decirle, imponemos nuestro programa. ¿El fondo acepta esa condición? Es que nuestro programa tiene mucha lógica. No es un programa hecho a tontas y locas. Claro. Es un programa que trabajamos desde... Nosotros, yo voy a cambiar a Martín Guzmán un mes antes de asumir, y desde entonces estamos trabajando en este proyecto. Seguro. No es un proyecto alocado. Presidente, hablando es un de... plan muy cuidadosamente estudiado. Sí, hablando de urgencias, la miro a Clara Salguero, que es la que habitualmente maneja todos los temas previsionales en la mañana aquí de A24, le habla directamente a los jubilados. Seguramente tendrá alguna pregunta para hacerle al presidente y quiero escucharlo hablar también al presidente de jubilados, ¿no? A ver, Clarita, dale.
Presidente, buen día. Dos preguntas necesito hacerle. Una se la hago yo, otra a la gente, los jubilados y pensionados que me están escribiendo por redes. Estamos a horas de que comience el tratamiento de la nueva movilidad jubilatoria. ¿Qué expectativas tiene con respecto a esta ley en cuanto a mejoras y recomposiciones de las jubilaciones y pensiones para el año próximo? Y la pregunta de los jubilados y pensionados que me están diciendo, Clara, preguntale al presidente si va a haber bono para los saberes mínimos. En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro. Porque somos conscientes que tenemos que hacerlo y porque además no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese fue un compromiso que yo asumí y que voy a cumplir. ¿Esa corrección es un bono? Es el aumento por decreto de diciembre. Estamos viendo, no, la idea es hacer un aumento para todos. Pero por eso digo, estamos trabajando en eso. Y vamos a cumplir nuestro compromiso. Pero ¿no queremos que los jubilados y las jubilaciones queden por debajo de la inflación, dijo? Claro, que es lo que hemos hecho durante todo el año. Cuando uno mira la jubilación mínima fundamentalmente, la jubilación es hasta 25.000 pesos más o menos. Es más o menos el 85% del total de jubilados. Todos ellos han estado por arriba de la inflación. Es lo que debemos seguir haciendo. Para ese segmento de jubilados, no para todos en principio. No, igual hay un aumento previsto para todos en diciembre. Es decir, que se puede esperar en diciembre un último aumento por decreto para todos, más un bono para los jubilados y pensionados de la mínima. Eso estamos viéndolo. El aumento seguro. Vamos a ver cómo hacemos con el resto. Pero el segundo punto, que es la fórmula jubilatoria, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es algo sustentable, algo que definitivamente podamos cubrir. Y lo que hemos hecho es volver una fórmula que fue muy efectiva en la Argentina, muy efectiva para los jubilados. Los jubilados con la fórmula que estamos proponiendo hoy ganaron en términos reales un 20% en sus jubilaciones, a lo largo de todos los años en que esa fórmula funcionó. La fórmula que estamos dejando de lado, que fue la fórmula que impuso el macrismo, le hizo perder en términos reales a los jubilados el 19%. Con lo cual, yo ahí no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados. Porque en verdad combina dos cosas. Uno, la variación salarial, cómo aumentan los salarios. Los salarios en Argentina siempre aumentan siguiendo la inflación. Siempre. Segundo, el segundo punto es cómo funciona la recaudación. Y esto sí es muy importante, porque si no recaudamos, ¿cómo le pagamos a los jubilados? Pero lo que hay que esperar es que hay síntomas claros de que la recesión está terminando. Yo, con moderado optimismo, creo que el año que viene vamos a crecer mucho. Y la recaudación va a estar por arriba de la inflación. Seguro va a ser así, como está haciendo ahora, como ha sido en septiembre y en octubre, donde la recaudación estuvo 5 puntos arriba de la inflación. Entonces, esto no está hecho para perjudicar a los jubilados. Yo lo que más quiero es que los jubilados recompongan en términos reales sus ingresos. Y para eso estamos trabajando. Presidente, me quedo en el tema previsional. Tratamos con mucha preocupación aquí, mucha expectativa, el tema IFE 4. El IFE 4 ha tenido, o el IFE ha tenido una complejidad que mucha gente lo entendió como algo, como si fuese algo mensualizado. Entonces, se lanzó el 1, el 2, el 3, y la gente quedó esperando el 4. Respecto al IFE 4, o algún tipo de herramienta estatal para poder cubrir a ese sector de la población, que son 9 millones de personas. ¿Qué están analizando? Miren, en la emergencia de la pandemia, nosotros tuvimos que recurrir a un montón de instrumentos que nos permitieran ayudar a que la sociedad no se deteriore más que lo que la deterioraba la misma pandemia. Y entonces recurrimos a una serie de instrumentos. Recurrimos, por ejemplo, a la asignación al trabajo de producción. Eso no existía. Eso atendió a cientos de miles de empresas y a 2,5 millones de trabajadores formales. Ahora, la actividad económica se ha recompuesto en un 95%. No podemos seguir pagando el ATP a todos. Claro. Porque sería ridículo. Yo ayudé a pagarlo para sostener el empleo
mientras las empresas no producían, pero si las empresas producen, tienen que hacerse cargo de esos sueldos. En el IFE pasó algo parecido. Nosotros tratamos de llegar a todo aquel que no registraba ingresos, y así detectamos 9 millones de argentinos que estaban fuera del sistema. Ahora, el IFE incluía a mucha gente. Si ustedes revisan las notas de color que surgieron con el IFE, se va a encontrar gente que decía, bueno, el IFE me sirvió de mucho porque me permitió, por ejemplo, armar un sistema de producción de pizzas y de envío de pizzas a domicilio. Y entonces, hubo muchas notas de color de ese tipo, pero mezclaban desde que hacía añelotes o pizzas o comida y las repartía en el barrio, y así también libre con eso, hasta el que grababa su demo de música. Entonces, en el IFE había gente de todo tipo, gente muy necesitada. También había gente que no registraba empleo, pero que su familia lo podía sostener, como alumnos y estudiantes universitarios. Entonces, lo que nosotros hicimos es no volver a generalizar el IFE y direccionar el aporte, la ayuda final de diciembre a los sectores más vulnerables que tenemos. Tenemos destinado entre 10.000 y 15.000 millones de pesos en diciembre, solamente para llegar a esos sectores que los tenemos perfectamente individualizados. Perfectamente individualizados. O sea, el IFE, vamos a estar frente a un IFE focalizado, presidente. Exactamente. El IFE, por ejemplo, lo cobraban los monotributistas de las dos categorías más bajas. Allí, por ejemplo, están los taxistas, que durante todo este tiempo no trabajaron, no la pueden trabajar. No entrarían en el próximo, digamos. Ellos no entrarían en este proyecto que estamos planteando nosotros ahora, lo que estamos haciendo ahora. Que no sería presidente un IFE, sino que se llamaría de otra manera. Claro, lo que estamos haciendo es focalizando en los sectores más vulnerables. No, es que muchas veces son mejoramiento de los planes que ya existen. Por ejemplo, el IFE lo cobraba mucha gente que cobraba, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Claro. Sí. Entonces, lo que estamos es focalizándonos en esa gente, en una suma muy importante para diciembre, que son entre 10 y 15.000 millones de pesos, para que a todos les llegue la ayuda que necesitan. Presidente, Pero Tienen que estar seguros de que no vamos a dejar desamparados a los que lo necesitan. Claro. Presidente, se habla de un IFE focalizado que se ensamblaría con potenciar trabajo, con potenciar joven, y también se habló, no sé si usted nos puede adelantar algo, de que estaría en análisis volver a una ley de jubilación anticipada y ampliar las leyes de moratorias previsionales para que gente que cobre el IFE y esté en condiciones de edad o de ciertos aportes entrar en una jubilación en un futuro inmediato. Eso no lo estamos viendo, pero tampoco me animo a descartarlo, porque son salidas, son alternativas, porque en una crisis como la que hemos vivido, una persona que tiene 55 años y se quedó sin trabajo, le va a costar mucho recuperar su trabajo. Porque además, el mayor problema que tenemos ahora no es solamente la pérdida de trabajo que hubo, Claro. sino además las nuevas modalidades que se han detectado para trabajar, como es el teletrabajo. Sí. Entonces, nosotros eso no lo estamos estudiando, pero no descarto que en algún momento lo vamos a estudiar. Bueno, respecto al tema del mundo del trabajo, me abre también, presidente, otra pregunta que tiene que ver justamente con cuándo cree usted que la Argentina va a poder recuperar empleo de calidad. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia, cálculos y cifras que obviamente hemos visto todos. ¿Se está trabajando en esto y de qué manera? Miren, yo todos los días estoy recibiendo empresarios que hablan de invertir y de multiplicar sus inversiones para producir más y generar más empleo. Y yo creo que la Argentina va a empezar poco a poco a recuperar su desarrollo con muy buenas oportunidades. Yo creo que hay muchos proyectos para el desarrollo de la agroindustria que son muy interesantes en la Argentina. Todo el tema de vaca muerta es un tema que sigue atrayendo inversores. Y la idea de la producción del litio es también
una materia que sigue aprendiendo la inversión, la mirada de los inversores del mundo. Y yo creo que el consumo ya ha empezado claramente a recuperarse y imagino que en los próximos meses eso va a ir increciendo, con lo cual un aumento del consumo interno y la posibilidad de exportar de la agroindustria, de la minería y del petróleo y del gas de Vaca Muerta nos abre a nosotros una posibilidad muy buena de crecimiento. Presidente. Yo creo que vamos a tenerlo el año que viene. Ya los primeros síntomas los tenemos. Septiembre fue la primera vez que creció el uso de la capacidad instalada en Argentina desde hace un año. Claro. Así que nosotros estamos muy confiados en que eso en que la Argentina ya entró como en otro rumbo. Presidente, me gustaría preguntarle por el dólar. Quería saber cómo estaba viendo usted lo que estaba sucediendo con el dólar. Hay una concepción entre muchos economistas de que tarde o temprano el gobierno va a tener que devaluar porque no hay dólares suficientes hoy en la Argentina. ¿Qué es lo que está viendo usted al respecto y qué evalúa con respecto al dólar? No, yo creo que nosotros sufrimos una presión muy grande, que le hicimos frente a la presión y que poco a poco fuimos conteniendo la situación, que no estamos en una situación holgada ni mucho menos, pero que poco a poco le iremos ordenando. ¿Una presión de qué sectores? De la especulación, ¿no? Los que piensan que nosotros vamos camino a una devaluación se equivocan, porque devaluar significa empobrecer a la gente, y no es lo que estamos buscando. Pero esta brecha cambiaria, presidente, ¿cuánto se puede sostener? Bueno, por eso la estamos acotándola. Llegó a límites más altos, el contado con liqui empezó a bajar y se empezó a acercar más al que llamamos dólar turista y tenemos que tratar de ir ordenando. Claro. Está clarísimo que tenemos un problema de divisas, eso está clarísimo porque fue uno de los problemas que nos dejó el gobierno anterior. Una deuda altísima y permitió que se fugan entre el año 2018 y 2019 $45.000 millones. Solamente entre agosto del 2019 y diciembre del 2019 se fueron $23.000 millones. Presidente, sin que el gobierno haga absolutamente nada. Con respecto al dólar, a las inversiones, ¿qué cree o cómo va a ser para que se restablezca la confianza? Eso que repiten constantemente los empresarios, que todavía Argentina no es confiable. ¿Qué va a hacer usted para que se restablezca la confianza? La confianza es ver que la economía se mueva. Es básicamente eso. Nosotros no somos sujetos impredecibles, y esta es la realidad. Todos saben lo que pensamos, todos saben lo que queremos, todos saben que yo personalmente reivindico el capitalismo que produce, por lo tanto todo el mundo eso lo sabe. Lo que también tienen que saber es que no vamos a vivir en un estado como el que vivimos, porque el estado de la libertad absoluta de los mercados ya se vivió con Macri, ya sabemos los resultados. Los que soñaban con que los empresarios lleguen al gobierno y le den todas las ventajas que los empresarios querían, ese sueño ya lo cumplieron y así nos fue. Ahora nosotros lo que queremos es un Estado más presente que marque reglas y las haga cumplir, simplemente. Usted habla, presidente, de presión y de especulaciones. ¿Cree que solamente sectores económicos o cree que hubo algo más que lo que habitualmente sucede con el mercado? Yo la verdad no me gusta hablar mucho de esto para no convertirme en ni querer generar sensación de paranoia. Son cosas que en Argentina lamentablemente periódicamente ocurren y que tienen el propósito de desestabilizar situaciones políticas. Pero ya pasó. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar mucho para que todos adviertan que la Argentina tiene una posibilidad de crecimiento enorme, que el mundo advierte, quiero saber, y que nosotros tenemos que dar las condiciones para que ese crecimiento ocurra. Y estamos dando los pasos en ese sentido. Porque el plan GAS es un plan que invita a invertir a la Argentina. Y las inversiones esas se están haciendo. Claro. El plan dijo, en la ley que hemos mandado para promover la construcción,
permitiendo una suerte de blanqueo para poner, para invertir en construcción, Sí. esa ley está en el Congreso y esa ley va a ser una gran promotora de la construcción. Presidente, ya que La habla construcción de, es un gran movilizador de la economía. ya que habla del mundo, ¿tiene pensado asistir a la asunción de Biden? Bueno, entiendo que primero tienen que invitarme, pero si me invitan, supongo que iré encantado. Pero supongamos que lo van a invitar seguramente, presidente. Y si me invitan, iré encantado. ¿Usted ya estableció algún tipo de contacto con el presidente electo de los Estados Unidos? No tengo el gusto de conocerlo, el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Qué mirada tiene del proceso electoral? No, yo en esas cosas trato de no inmiscuirme, son cosas de cada pueblo y de cada nación. Creo que fue por lo que se ve, ha sido una elección muy singular, muy reñida, pero que al final para una ventaja muy clara en favor del candidato demócrata. Sin inmiscuirse ahí en la política interna norteamericana, pero ya más a una mirada respecto a los liderazgos que el mundo necesita. ¿Trump era un líder nocivo, negativo para el mundo? Yo básicamente lo que siento es que para América Latina fueron años muy difíciles, muy difíciles. Fueron años muy difíciles, fueron años de enorme presión, de fuertes condicionamientos ideológicos. Fueron años donde volvieron a aparecer los bloqueos que dañan a la gente. Fueron años donde la OEA fue intervenida por un sujeto que actúa de acuerdo a lo que los Estados Unidos ordena, que la OEA participó de un golpe de Estado como fue lo que ocurrió en Bolivia. Fueron los años en que los Estados Unidos se quedaron con el BID, rompiendo todas las reglas históricas que indicaban que el BID siempre era presidido por un latinoamericano. Fueron años muy difíciles, que yo confío que no vuelvan a repetirse. Claro. Cata. Sí, presidente, le quería preguntar cómo está su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bien, como siempre, bien. Eso es algo que los inquieta a ustedes más que a nosotros. Bien, Está todo bien. siguen en diálogo. Sí, claro, trabajamos juntos, somos un gobierno, somos una coalición y yo eso nunca lo olvido. A ver, Yo Javier. soy el presidente de una coalición. Presidente, No estoy yo solo, somos un conjunto de dirigentes que representan distintos espacios políticos. Perdón, presidente, porque muchos columnistas políticos dicen que usted no se habla con la vicepresidenta hace un mes. ¿Es verdad eso? Bueno, pregúntele a los columnistas políticos. Yo no puedo estar... yo hablo con Cristina cada vez que necesito hablar. Pero ¿cuándo fue la última vez que habló con ella entonces, presidente? No puedo, no tengo exactamente cuándo fue la última vez, pero sí. Le pregunto porque en su momento decían que hablaban una vez por semana o cada 15 días hablaban, por eso... Pero eso es una preocupación de ustedes. Nosotros hablamos cuando necesitamos hablarnos. Eso sí está claro. presidente. Y después el resto ha sido, no. Yo no ando mintiendo cuando hablo con alguien, cada cuánto tiempo hablo con alguien. Después de la carta pública que hizo Cristina, que usted la elogió incluso, ¿volvieron a hablar? ¿O volvió a sentir la necesidad creo que de no, hablar? pero ella me avisó, por ejemplo, lo del Senado, la carta de la Iniciativa Nacional del Senado. Eso me llegó. Claro. No, pero es que ¿Ella le hay- avisó la carta de los senadores? Un problema donde no existe. Miren. No tiene sentido esta charla en estos términos, porque esta charla supone que tenemos un problema, y ese problema no lo tenemos. Claro, pero Entonces no tiene sentido esta charla, porque si toda la charla pasa por ver cuánto hace un Cristina, entonces la discusión es, bueno, si hace mucho no se habla, es que las cosas están mal. No hay nada que esté mal. Presidente, ¿qué fin de año imagina? ¿Qué diciembre imagina? Porque también se genera alrededor, y no ahora, históricamente en la Argentina, como una suerte de fantasma alrededor del mes de diciembre, sea el gobierno que sea. ¿Qué diciembre imagina usted o anhela? No, yo anhelo que sea el fin de la pesadilla de la pandemia, que fue una pesadilla para todos nosotros. No para el gobierno, para todos los argentinos. Una pesadilla. Yo quisiera que el 21 de diciembre abramos los ojos
y digamos, bueno, fue una pesadilla. Estamos en otro estado, estamos en otro mundo. ¿Y socialmente No se vamos a imagina un fin empezar a vivir de otro modo. se No, imagina un fin de socialmente año vamos- tranquilo? Bueno, yo trabajaré para que todos tengan la paz que puedan tener en el fin de año, y que estemos lo más cerca de la tranquilidad de todos. Claro. Saben los sectores más postergados que son mi primera prioridad, primero los últimos, lo dije y lo voy a repetir siempre, y seguiré trabajando para que todos la pasemos lo mejor que podamos. A ver, Javi. Presidente, buen día. Javier Díaz lo saluda. Yo le quiero preguntar sobre el tema de seguridad o de inseguridad, porque usted ha planteado hace algunos días respecto a la diferencia entre ricos o los más ricos y los más pobres, vulnerables, dijo usted. Yo disiento en eso, permítame, porque todos son vulnerables a la inseguridad en mayor o menor medida, pero lo que quiero preguntarles es respecto de... Hay una sensación de que se van por caminos diferentes en materia de seguridad, inclusive de imputabilidad, y también es parte de la pregunta que quiero hacerle, si usted tiene pensado, o el gobierno tiene pensado, volver a hablar del tema de la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que hay muchos menores de 18 años que están cometiendo los delitos más graves, tiran por matar o tiran por tirar, como se dice en la jerga también, y sobre todo en sensaciones como por ejemplo en el sur, donde todavía siguen las usurpaciones, donde no se ha tomado ninguna medida, donde amenazan inclusive a la policía y demás. Quiero saber una opinión respecto de esto, presidente. Yo sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar es que lo hable con su psicólogo, eso me excede a mí. Lo que le puedo decir es un poco en concreto. Lo que pasa es que las sensaciones, más allá, presidente, más allá de que yo pueda hablar con un psicólogo, los que tienen que dar seguridad son los de es el Estado. Es decir, si Pero yo bueno, tengo una pero déjeme sensación de que terminar, tengo déjeme miedo, cuidar. es porque tengo miedo, presidente. Digo porque usted Bueno, me manda a pero hablar con el esas psicólogo cosas, y yo la verdad... Yo solo me limité, no se moleste conmigo, solo me limité a atender a su concepto. El que habló de sensaciones es usted, no dijo de realidad. Sí, yo dije Dijo sensación. Sensaciones. Entonces, bueno, yo sobre sus sensaciones no puedo hacer nada. Bien, el miedo entonces. sensaciones, El miedo déjeme de terminar. la inseguridad, presidente. Déjeme terminar. Sobre sus sensaciones yo no puedo hacer mucho, porque son sensaciones suyas. Sí. Ahora, ahí ha mezclado una serie de cosas. Yo nunca dije que los ricos no tengan problemas de seguridad. Lo que dije es que debemos desarrollar un plan para prevenir el delito en las calles, porque las calles son básicamente usadas por los sectores más vulnerables, los sectores medios y los sectores más bajos, que tienen que todos los días esperar una parada de colectivo o en una estación de tren, que llegue el tren, y que muchas veces en esos lugares encuentran a alguien que los asalta, les roba el celular, les roba la campera, y a veces ocurren delitos peores, obviamente. Y eso tiene que ver con que es que los sectores más débiles de la sociedad están más expuestos a la inseguridad que los sectores que están más protegidos. Claro. No es lo mismo salir de mi casa, del garaje de mi casa, en un auto, muchas veces con vidrios polarizados, llegar a mi oficina, bajar en un garaje y tomarme un ascensor y salir a mi oficina, donde muchas veces hay seguridad privada. Pero en el camino, presidente, yo no quiero entrar en esa discusión, pero perdóneme, pero en el camino, lo mostramos nosotros un montón de veces, asaltan a mano armada, se le ponen delante a los autos de ricos y pobres, en consonancia, no quiero hablar de eso, pero a ver, a lo que voy es fundamentalmente cómo se va a trabajar. ¿Cómo es su nombre? Perdóneme. Javier Díaz, presidente. Javier. Exactamente, eso pasa, Javier. Eso pasa. Por eso digo que es en la calle donde el riesgo se potencia. Exactamente, eso que usted dice pasa. Y efectivamente pasa que a veces uno está parado en un semáforo y hay quien roba el vidrio y le lleva una cartera. Claro. Eso pasa, claro que pasa. ¿Y dónde está el problema? En la calle. En la calle. Y lo que usted me escuchó decir es que nosotros debemos potenciar las medidas preventivas en la calle, que es donde estos hechos más suceden. Y muchas veces los más vulnerables a esos hechos son los sectores que necesitan estar en la calle para poder movilizarse y demás. Entonces, y ahí no creo que tengamos nosotros mucha distorsión
en la mirada. Yo siento que, bueno, todo el plan que hemos desarrollado como provincia de Buenos Aires, donde hemos destinado 38.000 millones de pesos para que haya más cámaras, para que haya más patrulleros, para que los policías tengan una mejor protección contra riesgos de seguridad, donde las fuerzas federales están participando del control callejero en los municipios de Gran Buenos Aires. Todo eso lo único que demuestra es que tenemos una mirada común, no tenemos una mirada distinta. Claro. Eso es lo que siento. Por eso hacía hincapié, y por eso no quiero que no suene mal saber lo que dije, que si eso es la inflación no tengo respuesta. Lo que le puedo decir es lo que nosotros estamos haciendo. Presidente, hacemos las últimas dos, obviamente agradeciéndole, acá somos muchos, así que hay ansiedad también, obviamente periodística, de tratar de cubrir todos los temas. Me agarraron en mi aislamiento, si dan cuenta me agarraron. No, está claro, está claro. Está claro. Sabemos que tiene una actividad 11:30, así que en 2 minutos no, quiero volver sobre el tema de educación, que es un tema que... digamos una cosa, nosotros igual hablamos del horario Alberto, digámoslo, cuando lo tenemos enfrente también. Es cierto, ¿no? Nosotros hablamos del horario Alberto sin que usted se entere. Estaba en agenda, sin que se entere. Si llega tarde. A ver, Alberto, tema de educación, porque hay mucha, digamos, preocupación. Se generó toda una polémica, yo no quiero entrar puntualmente en eso, porque también hay un montón de gente haciendo un esfuerzo enorme alrededor del tema de educación. ¿Qué se imagina usted para el año 2021? ¿Es claro que las clases tienen que volver en forma presencial? ¿Qué mirada tiene eso? No, obviamente que tienen que volver las clases. Y yo confío en que si nosotros llevamos adelante todo el proceso de vacunación, va a ser mucho más fácil volver a las clases. Primero porque los docentes que puedan tener estado de riesgo van a estar vacunados. Claro. Segundo, porque los chicos, el problema de los chicos no es que se contagien ellos, porque ellos se recuperan con cierta facilidad. Sino que propaguen, que sean propagadores, claro. Claro, son vectores del contagio. Ahora, nosotros tenemos que recuperar el ritmo de clases a gran velocidad. Y vamos a tener que hacer el esfuerzo de que en un año prácticamente se vean 2. Y ahí necesitamos el esfuerzo de los docentes y el esfuerzo de los alumnos. ¿Se imagina empezando las clases antes? ¿Se imagina? Me parece que hay que utilizar al máximo el tiempo disponible del año que viene. ¿Incluso vacaciones? No, bueno, vacaciones no, porque tampoco podemos a los chicos restarles el tiempo de recreación que necesitan. Eso estaba pensando, porque si no le vamos a dar a los chicos su teléfono, presidente, ahí va a tener un problema usted. No, yo creo que los chicos... Parte de la educación es que los chicos tengan tiempo para la recreación propia. Pero, ¿y qué opina, presidente? Esto que digo es a título muy personal, ¿no? Pero yo no miro con simpatía cuando en los colegios llenan a los alumnos de un día para el otro de tareas. Claro. Porque los chicos necesitan volver a su casa y distraerse. Sí. ¿Y cómo está viendo, presidente, la resistencia de los gremios que están ahora en época donde se están reabriendo escuelas, por lo menos para revincular? Hay gremios que directamente plantearon hacer jornadas de paro para evitar volver a las escuelas. Ahí tenemos que volver a trabajar juntos y a hablar juntos. Yo creo que algunos gremios también han entendido mal el concepto de esencial. Ellos sienten que el concepto de esencial los vuelve un servicio público con las limitaciones laborales que eso supone. Claro. Pero en verdad el servicio esencial es un servicio que necesita la comunidad en este momento por la pandemia. Y no hay ninguna restricción de derechos. Pero yo creo que tenemos que volver a hablar todos, sentarnos en una mesa y ver entre todos cómo nosotros ordenamos lo que la pandemia desordenó. Seguro. Está claro que el tema de la educación es un tema central, porque los chicos, inclusive en el desarrollo de sus estudios, estar un año fuera del colegio. Sí. Es un golpe muy duro. ¿Pero escuchó lo que dijo la ministra de la Ciudad, Soledad Cunha, respecto a los docentes? Sí, bueno, es su mirada, qué sé yo, es su mirada. No es la mía. Presidente, me gustaría preguntarle por los precios. La verdad que se está acelerando la inflación. Este año, por ahora, al menos hasta ahora, las jubilaciones no le ganaron la inflación, los salarios no le ganaron la inflación. Estamos teniendo inflaciones del 3,8 mensual, 4 se prevé para el siguiente mes, y ya está previsto que aumenten tarifas, que aumenten precios máximos, que aumenten prepagas. ¿Qué es lo que tiene previsto hacer el gobierno en materia de inflación? ¿Cómo va a hacer el gobierno para frenar la inflación?
Bueno, la verdad es que no está previsto nada de eso. No está previsto ni el aumento de prepagas, ni el aumento de tarifas. No hay nada de eso previsto. Lo que nosotros estamos trabajando, obviamente, en que hay, como el consumo crece, hay un aceleramiento, una aceleración de los precios. Y nosotros estamos detectando también algunos casos, fundamentalmente en la construcción, donde hay faltantes para poder construir, y ahí lo que creo es que hay una maniobra especulativa, porque la producción de cemento, la producción de chapa es récord en Argentina. ¿Y dónde está el cemento y dónde están las chapas? Están en corralones que no los venden, esperando, especulando con una devaluación o con un mejor precio. Claro. Sí. Claro. Perdón, Y nosotros ahí vamos a ser inflexibles, eso que lo sepa. Inflexibles con inspecciones, con... Exactamente. Pero- Vamos a aplicar todas las normas legales que tienen a nuestro alcance para que ningún vivo se aproveche de los argentinos. Perdón, presidente, Después quería está- decirle una cosa. Lo de Sí. tarifas no lo inventé yo, digamos, lo dijo el secretario de Energía. Lo El de año que prepagas viene. está la resolución El para año un que 10% de aumento en diciembre. Las comisiones bancarias, ya el comunicado del Banco Central está en la calle. Digamos, hay muchos ítems que inciden y mucho en la economía que ya tienen aumentos previstos. Más allá Yo del lo caso comparto. puntual de la chapa y los elementos de la construcción, los materiales de construcción. ¿Qué No, puede yo lo hacer comparto, para el pero- resto? Pero yo lo comparto, pero no es así. Volvemos otra vez. El aumento de prepagas quedó postergado. El aumento de tarifas no va a ocurrir en este año, se discutirá el año que viene. Las comisiones de los bancos, no sé, esa parte tendría que revisar la norma del Banco Central a Claro. la referencia. Pero no es así. Obviamente que todo eso va a influir en el futuro, en la inflación, claro, pero por eso nosotros lo vamos manejando, precisamente para que no caiga todo junto y se convierta en algo inmanejable. Claro, Claro, claro. pero Nosotros estamos trabajando en eso. Y es un tema que no nos es ajeno, es un tema que nos preocupa, Sí, y nos preocupa mucho. sí. Y está bien la pregunta, lo que digo es que no, lo único que no comparto de la pregunta es que dan por cierto aumentos que no han ocurrido. Claro. Son cosas que eventualmente pueden ocurrir Sí. adelante, pero no están ocurriendo Claro. ahora. Presidente, mucha gente espera con mucha expectativa la vuelta del crédito. Por ejemplo, créditos UBA. ¿Se está analizando de qué manera puede volver un sistema crediticio en la Argentina? Pero nosotros tenemos hoy en día, el crédito UBA fue un fracaso, digámoslo claramente. A ver. Yo tengo para entregar 10.000 casas que están terminadas y no se entregan porque la gente no puede pagar su crédito. Claro. El crédito UBA fue un fracaso, pero estrepitoso, que cuando a Macri se le fue el dólar de las manos generó un hecatombe. Sí. Ahora, nosotros eso lo hemos corregido. Y en el Procrear, hoy en día, las cuotas aumentan de acuerdo al aumento salarial. Claro. Entonces, y hoy sí hay un crédito mucho más accesible en el Procrear fundamentalmente por esa vía. Y en el tema de la ley que hemos mandado para promover la construcción, estamos también previendo un mecanismo de créditos hipotecarios que sean más accesibles para la gente. Bien. Presidente, le agradecemos, por supuesto, muchísimo toda esta recorrida. Gracias. Sí, y siguen los temas. Siguen los temas, podríamos seguir preguntando. preguntando. Le queremos pedir un favor personal como equipo de trabajo. Están abusando de mi novia. No mencione más el libro de Cata Delía, porque cada vez que usted menciona libro. el libro Maten a Duarte, viene Cata Delía al otro día y lo cuenta. Bueno, No, Cata es ustedes tienen una gran compañera de trabajo, que además ha hecho un libro extraordinario, porque es un tema que siempre quedó abierto, es cierto. quedó Cierto. envuelto en una nebulosa. Y nunca creí que en el año 2020 alguien se tomara el trabajo de ir a buscar los antecedentes de la justicia para ver cómo fueron cambiando las hipótesis. Es muy interesante el libro, además tiene mucha actualidad, Sí. porque tiene que ver, lo que muestra es cómo las hipótesis también fueron cambiando de acuerdo
al momento político de turno. Seguro, claro. Y eso demuestra que no es un tema tampoco de ahora. No, es muy argentino eso, ¿no? De que la justicia Se mueve vaya al son de la política. Sí, Los vientos del poder. seguro. Exactamente, y ese libro de Cata, que ya también yo había leído algún libro de ella que escribió con el fiscal Delgado y que también era muy interesante sobre la justicia, la verdad es un libro muy valioso. Bueno, ahí le promocionamos todos los libros. Ya. Maten a Duarte, claro. Gracias, Maten a Duarte. presidente, le agradecemos. La editorial no la decimos. La editorial no la diga. Le agradecemos. ¿Sabe qué? Por último, por ahí nos llevamos un título. ¿Viene el Papa a la Argentina el año que viene? No lo sé. No lo sé. ¿Seguro no lo sabe? No lo sé. ¿Le gustaría que venga a la Argentina el Papa? ¿Le gustaría a usted que venga? No. Pero cómo no, y si él no viene seguramente quería ver yo, pero también hay que entender, me da la impresión, que el Papa este año postergó toda su agenda, porque no pudo salir por la pandemia, con lo cual supongo que la agenda de este año la va a ser el año que viene, y el año que viene este año Argentina no estaba en sus planes, con lo cual pienso que es difícil pensar que pueda venir a la Argentina, pero me encantaría, obviamente. Yo, además, solo tengo gratitud para con él. Bien. Solo gratitud. Presidente, le agradecemos muchísimo esta extensa entrevista aquí en Equipo de Noticias. Muchísimas gracias. ¿Cuántos días le queda de aislamiento? Me dijeron que hoy a la tarde me tienen que hacer un nuevo hisopado, porque ya nos han hecho 2. Y mañana tendré el resultado. Y si mañana el resultado es que es negativo, que no tengo nada, me van a liberar. Bien. Han tenido que aislar a Máximo Kirchner también en las últimas horas. Sí, y bueno, es que cuando este tema del virus, el virus circula, ¿no? A la gente hay que insistirle en esto. El virus sigue circulando y por lo tanto tenemos que movernos con mucha prudencia, porque podemos encontrarnos con gente que lo tiene sin saberlo y que sin quererlo nos está contagiando. Seguro. Presidente, muchísimas gracias. Gracias, Facundo. Un abrazo a todos y gracias a todos por el tiempo que me han dado. Muchísimas gracias.